Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Debe haber sido muy doloroso para nuestro Señor recibir ese rechazo tan contundente de sus coterráneos en Nazaret, que no solo no lo aceptaron con su calidad de Mesías y no se sintió bien recibido en su propia tierra, como comienza diciendo el Evangelio de hoy, sino que además intentaron matarlo. Lo empujaron fuera de la ciudad y literalmente lo querían despeñar. Así es que lo que sucede es que, como dice Jesús, la verdadera familia de Cristo es aquel que vive en la comunión con Dios. O sea, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya no se trata de un vínculo biológico o de un vínculo social. El pueblo de Israel se sentía el pueblo elegido, y realmente lo eran, pero no basta ser el pueblo elegido de una misma sangre, todos hijos de Abraham, todos descendientes genéticamente de una sola persona, con una historia de salvación profundísima, marcada en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pero eso no basta. Es necesario aceptar a Jesús, así como hoy tampoco basta sentirse salvado ya por tener los sacramentos, por tener ciertas prácticas, porque la verdad de las cosas es que eh, aceptar a Jesús es un reto, es decir, un desafío diario. Cada día debo negarme a mí mismo para dejar que Jesús sea en mí, para que dejar que Cristo viva en mí. En la práctica, esto significa participar de la humildad de Jesús. Los coterráneos de Nazaret no creían que Jesús podía ser el Mesías, simplemente porque él era el hijo del carpintero. Lo conocían, era uno más, una persona humilde, sencilla. ¿Cómo podía ser él el Hijo de Dios, el que estaba haciendo milagros por todas partes? Por último, que hiciese un milagro muy grande, muy gigante, para cambiar la mentalidad de todos ellos. Pero Jesús no opera milagros para cambiar la mentalidad de los incrédulos, sino que es la fe de los humildes la que mueve el corazón de Jesús a realizar milagros. Nosotros no nos acercamos a los milagros de Dios, sino al Dios de los milagros en primer lugar. Por eso también es bueno en este día llamar la atención a tantas personas que quieren ver a Leda Bergonzi, la persona que viene de Argentina y que probablemente la vamos a tener en Valdivia el próximo 10 de marzo, porque muchos buscan, tal vez de una manera inconsciente o sin mala voluntad, una salida fácil a sus problemas. Viene una sanadora, se dice en los medios de comunicación, no ese es el término que se usa en la iglesia, sino que una cristiana con el carisma de sanación, que es distinto, porque no es ella la que sana, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tiene muy claro Leda todas las veces que le preguntan, diciendo: no vengan a verme a mí, vengan a visitar a Jesús.
Así también en el Evangelio de hoy se pone como ejemplo a Naamán el sirio y a la viuda de Sarepta. Jesús dice que estas dos personas que eran extranjeras fueron las que recibieron los milagros del profeta Eliseo y Elías, respectivamente. ¿Y por qué a estas personas? Porque a pesar de ser extranjeras, paganas para los judíos, fueron humildes y finalmente se sometieron a la voluntad de Dios. Sobre todo para Naamán era muy difícil aceptar que tuviese que bañarse 7 veces en el río Jordán, porque esa era la exigencia de Eliseo. ¿Por qué me voy a bañar en este río tan pequeño, tan insignificante comparado con el río Farfán de mi tierra? Pero recibió un buen consejo. Mira, si te pidiera algo más difícil el profeta, no lo harías. Solamente te pide que te laves 7 veces en este río para quedar limpio de tu lepra. Así es que él se sometió, fue humilde e hizo lo que le pedía el profeta, que más encima ni siquiera se lo dijo personalmente. Mandó un criado, un mensajero, para decirle al rey lo que tenía que hacer. En resumen, lo que Jesús nos dice hoy es: ¿quieres aceptar mi presencia en tu vida como tu Mesías, como tu Salvador, como tu Rey, como tu Señor? Bueno, yo soy un Mesías, un Dios hecho hombre, pero humilde, en la pequeñez, que actúo a través de los sencillos. Si el Señor ha obrado grandes milagros a través de Leda, no solo en el campo físico, sino también espiritual, probablemente es por la humildad que ella tiene, que se reconoce incapaz de hacer eso, pero simplemente el medio por el cual Jesús quiere obrar. Así como no fue el agua del río Jordán la que limpió la lepra de este rey o de este funcionario del rey, Naamán el sirio, sino que fue Dios a través del elemento agua, agua bendecida. También a través de una persona sencilla, una mujer, una dueña de casa, una mamá, una esposa, pero que tiene mucha fe, Dios está obrando milagros. Qué bonito, pero vamos con esa sensación, con esa convicción sobre todo. Es el Señor el que me ama, es el Señor en quien yo confío, no solamente en el instrumento, porque así podemos realmente caer en una idolatría o en un espejismo, del cual la misma Leda nos está previniendo. No crean en mí, crean en Jesús. No crean en el agua bendita, crean en Jesús. No crean que las cosas de la fe se reducen a algo mágico, sino que es Dios, es el Señor que nos ama, que está actuando y nos está sanando, nos está limpiando, nos está liberando, nos está consolando también hoy en día. Pero hay que tener la fe de los sencillos, porque Jesús fue humilde, fue sencillo, y así Él puede llegar al corazón de los que realmente aman a Dios, porque ve en ellos la marca de María principalmente, que es la humildad. Como dice ella en su bello canto, el Magnificat, el Señor hizo grandes cosas a través de su sierva, porque ha visto su humildad. Que así sea entonces en todos nosotros, y que el Señor nos regale este espíritu sencillo, este corazón de niño, para aceptar al Dios de los milagros y no quedarnos perdidos con los milagros de Dios, que no son en primer lugar lo más importante.